amo, Dios, tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto y hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Así es, chicos hermosos, nuestra vida está en la bondad de Dios. Y este canto tan hermoso es lo que nos inspira para poder cerrar este tiempo que hemos estado recibiendo los estudios de hombres y mujeres de la Biblia. Hoy cerramos con este video el ciclo de videos que les he compartido con mucho gusto desde hace más de 95 semanas. Para mí fue un gusto poder compartir con ustedes estos estudios de hombres y mujeres de la Biblia. Espero que hayan sido de bendición para ustedes como lo fue también para mí. Curiosamente terminamos estos videos terminando la Semana Santa y por este motivo, este último video le he titulado Crucifixión, Resurrección y Maranata, que significa el Señor viene. Y seguiremos transmitiendo acerca de los testimonios de historias de hombres y mujeres de la Biblia, porque creo que aún tenemos mucho que aprender de todo lo que el Señor nos quiere transmitir a través de su palabra. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y yo he sido llamada con el gran privilegio de transmitir a todo aquel que pueda creer en ella para salvación y para vida eterna. Así que sin más por el momento, comenzamos con Hosana. Hace más de 2020 años, entró el Rey de Reyes y Señor de Señores en Jerusalén, la ciudad fundada por el rey David en el año 1004 a.C. En aquel tiempo el ministerio de nuestro amado Señor estaba en su máximo apogeo, por lo que todo el pueblo se alegró al recibirlo, reconociendo en su corazón que Jesús era el tan esperado Mesías, anunciado por los profetas y las sagradas escrituras. Aunque los maestros y sacerdotes y fariseos de su tiempo, los religiosos judaicos, no estaban de acuerdo. De hecho, querían matar a nuestro Señor. La entrada del Señor al pueblo fue de manera tan peculiar, tenía un simbolismo trascendental que apuntaba al cumplimiento de las profecías. En la antigüedad, los reyes, cuando entraban a una ciudad montados sobre un caballo, simbolizaban que venían en son de guerra para hacer justicia, y tras ellos venían todos sus soldados para conquistar esa ciudad. Pero cuando un rey entraba montado sobre un burrito, simbolizaba que venía en son de paz, humildemente a traer buenas noticias de salvación a todo el pueblo. Y luego las personas, al ovacionar al recién llegado con ramas y aplausos
y al poner a su paso los mantos y las ramas a sus pies, le estaban demostrando su confianza y su complacencia absoluta, reconociendo que el pueblo, que para ellos él era un rey victorioso. Todo el pueblo en aquella ocasión gritaba: Hosana, Hosana. Esto significa Dios salve al rey, o también el rey nos ha salvado. Eso es lo que significa la palabra Hosana. Con todo esto el pueblo decía a Jesús: te reconocemos como nuestro rey y reconocemos que tú eres el Mesías que Dios ha enviado para salvarnos. Ellos pensaban que Dios enviaría a un rey que los salvaría de la opresión romana, pero jamás se imaginaron lo que sucedería los días siguientes de su entrada tan triunfal. Como los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, el Señor no solo había pensado en una salvación de la iniquidad y opresión del mundo, sino más bien Dios había pensado en la total liberación de su alma. El Señor quiso ir directamente a la raíz del problema, a quitar el pecado de todo el mundo. Y no solo sería la salvación de la opresión física, sino la libertad absoluta en todo su ser, alma y espíritu. Todo aquel que pudiera creer en Jesús para su salvación sería libre, como lo eran los primeros seres humanos, Adán y Eva, allá en el paraíso. Jesús vino montado en un burrito para mostrarnos la paz y la reconciliación que Dios quiere hacer en este nuevo pacto de Dios con toda la humanidad. Y todo aquel que acepte este nuevo pacto con Dios y le entregue su vida, será salvo para habitar con Dios para siempre. Los siguientes días, al Cordero de Dios recibiría sobre él los pecados de toda la humanidad, y esas mismas personas que habían aclamado Hosana, Hosana, después gritarían con todas sus fuerzas a los gobernantes: crucifícale, crucifícale. Jesús, en un mal juicio y con la ayuda de la traición de uno de sus discípulos, fue crucificado en medio de dos ladrones. Al comienzo de la crucifixión, ambos ladrones empezaron a escarnecerle y decir cosas como: si de verdad tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos también a nosotros. Si tú eres el que hacía milagros, haz un milagro a ti mismo. Pero cuando uno de los ladrones, que también estaba crucificado, vio cómo Jesús reaccionó con gracia y perdón ante la multitud enardecida, este hecho impactó profundamente su corazón, de tal manera que en ese mismo momento antes de morir, tuvo fe y pudo creer que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Y Jesús, al ver el arrepentimiento de este hombre, le dijo que en ese mismo día él estaría con Jesús allá en el cielo. Dios sabe el corazón y se dio cuenta del verdadero arrepentimiento de este hombre y su fe puesta en la verdad de que Jesús era el Redentor de la humanidad. En la hora de la muerte de nuestro amado Señor hubo un gran terremoto y tinieblas cubrieron toda la tierra, y entonces exclamó a gran voz diciendo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y en ese mismo momento el templo de Jerusalén, en gruesísimo velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó desde el techo al suelo, simbolizando que Dios había aceptado la muerte de su Hijo como pago completo por la agresión de los pecados de la humanidad, y que ahora la gloria de Dios volvía a abrirse, y no solo a los sacerdotes,
dedicados al servicio de Dios, sino a todo aquel que quisiera entrar en la presencia de Dios. La muerte de nuestro amado Señor abrió el cielo para nosotros pecadores y con ello abrió la oportunidad de que entráramos al cielo con tan solo la fe de creer en Jesús como nuestro Redentor, el Redentor que quita todos los pecados, y la puerta de reconciliación con Dios para entrar en su nuevo pacto. Este nuevo pacto consiste en creer en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador para vivir eternamente con Dios después de morir a este cuerpo físico y material. Y el nuevo pacto es la certeza que hay vida eterna con Dios al entregar nuestra vida a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Toda esta crucifixión duró hasta las 3 de la tarde del día viernes. Y todos los judíos se prepararon para recibir su día de descanso, que comienza el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde, dando paso a su cena y descanso el mismo sábado. Eso hizo que dejaran olvidados los cuerpos de los crucificados, hasta que dice la Biblia que entrada ya la noche del viernes, vino un hombre rico llamado José de Arimatea, que también había sido discípulo del Señor Jesús. Este fue ante Pilato a pedir el cuerpo inerte del Señor, y Pilato mandó que se lo dieran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en sábanas limpias y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en una peña, y después de cerrar la entrada al sepulcro con una gran piedra, se fue. En ese momento de sellar la piedra del sepulcro, los principales sacerdotes y los fariseos exigieron a Pilato que tomara medidas adicionales para asegurarse que el sello de la tumba así quedaría. Aunque no creían en el Señor como el Mesías, pero se acordaron que dentro de sus enseñanzas el Señor había hablado acerca de la resurrección, y les preocupaba que sus seguidores fueran a robar el cuerpo y luego decir que Jesús había resucitado, por lo que asignaron 2 guardias para cuidar el sepulcro. Pasando el día de reposo, es decir, el domingo muy de madrugada, al amanecer, vinieron María Magdalena y la otra María para ungir el cuerpo de su Señor, como era el ritual que se acostumbraba a hacer a los muertos. Pero en el camino se preguntaban cómo iban a hacer ellas para remover la gran piedra de la entrada. Llegando casi al sepulcro hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando a ellas el ángel removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y los guardias al verlo se quedaron temblando como muertos sin poder moverse. El ángel les dijo a las mujeres: no tengan ustedes temor, porque sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí, pues ha resucitado. Les dijo: Él ha resucitado como ya se los había dicho. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor, y vayan pronto a decir a sus discípulos que el Señor ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Jesús hizo exactamente lo que él había dicho que sucedería, que al tercer día se levantaría de la tumba. Y así como Dios actúa con esto, aprendemos que Él siempre cumple sus promesas. Con esta verdad podemos edificar nuestra vida sobre el hecho de que Dios siempre hace lo que Él dice.
El Padre envió a su Hijo al mundo para hacer posible que hombres y mujeres pecadores llegaran a ser santos. Y en Jesucristo ahora envía a sus seguidores al mundo para hacer posible que otros oigan el Evangelio que habla de la provisión de Dios para la salvación de su alma. La Biblia dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Las personas para ser salvadas, perdonadas y redimidas, no necesitamos ver a Jesús, ni que Él nos hable personalmente. Tan solo necesitamos creer el Evangelio y entregar su vida a Dios para que Él nos salve. El apóstol Tomás, discípulo del Señor, declaró que debía de ver y tocar al Señor antes de creer en la resurrección. Sin embargo, Jesús le dijo que quienes no necesitan evidencia visual de su obra y su poder serían especialmente bendecidos por confiar en Dios. Confiar en Dios significa ver más allá de lo que podemos ver. Confiar en Dios es ver lo que Dios ve por los ojos de la fe. Esta confianza en Dios es la esencia misma de la fe que Dios puso en cada ser humano. No vemos cómo Dios obra, pero de todas maneras creemos y confiamos en Él. Debemos obedecerle activamente y tener confianza en su amor por nosotros para que Él pueda bendecirnos. Si la palabra de Dios, es decir, la Biblia, no tuviera el sello de aprobación de Dios, ya habría caído en el olvido hace mucho tiempo. Pero por el contrario, como dice Isaías capítulo 40, versículo 8, este asegura que la palabra de Dios permanecerá para siempre. La Biblia es la revelación de Dios para nosotros y por medio de la obra del Espíritu Santo seguirá cumpliendo su propósito, que es conducir a las personas a la vida eterna en Cristo. En muchas narraciones en la Biblia vemos que los discípulos en su principio no creyeron en que el Señor había resucitado, o bien al verlo no lo reconocieron cuando se les apareció. Por lo general se requirió que oyeran su voz o lo vieran realizar alguna acción familiar para que sus ojos pudieran ser abiertos a la verdad. También podríamos pensar que tal vez el aspecto de Jesús con la resurrección había cambiado, o tal vez su cuerpo resucitado era tan diferente a su cuerpo físico. Sin embargo, al estudiar la Biblia nos damos cuenta que siempre se requiere de la fe para conectarnos con lo que Dios nos quiere mostrar. La incredulidad puede enceguecernos en la obra del Señor, pero confiar en Dios significa ver más allá de lo que podemos ver, hasta ver lo que Dios ve y está haciendo. Las primeras horas después de la resurrección de Jesús fueron cualquier cosa menos un despliegue total de fe y de valor en sus seguidores. De hecho, muchos de los discípulos rehusaron creer. Entonces Jesús se les apareció en medio de ellos, y cuando por fin se dieron cuenta de que Él estaba con ellos y que estaba vivo, entonces fue que sus corazones rebosaron de gozo y comprendieron que el gran plan de Dios para la salvación y perdón de toda la humanidad ya había comenzado y que el futuro que tanto habían creído y esperaban desde sus generaciones pasadas ahora estaba en plena operación a través de ellos. Los profetas en las escrituras sagradas debieron con mayor razón esperar la resurrección con gozo en lugar de haberse dejado consumir por la tristeza.
Jesús tuvo que probarles a sus discípulos incrédulos que Él no era un fantasma ni un producto de su imaginación, y así por fin aceptaron la resurrección. Es una resurrección corporal como una gran verdad. Con esta certeza del cuerpo de Jesús resucitado, nos trae hasta hoy la plena convicción y plena confianza que si Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos para la gloria de Dios. Las cosas del Espíritu de Dios son locura para el hombre natural que no cree. Siempre se requiere de la sabiduría y la influencia del Señor para ayudarnos a entender y aceptar la verdad de su palabra. Aunque Jesús a sus discípulos les había dicho en repetidas ocasiones que Él se levantaría de la muerte, ninguno de los discípulos se imaginó que realmente lo haría. El temor reinó en ellos mientras dudaron. Nuestra responsabilidad es permanecer siempre fieles a las palabras del Señor y a sus promesas, porque aunque las cosas nos parezcan imposibles o tenebrosas para nosotros, debemos creer que el Señor va a redimir cada situación mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La obra de Dios siempre nos asombró, por eso debemos de esperarla con paciencia y expectación. La pregunta obligada en cuanto a la resurrección es, ¿vamos a creer y confiar en Dios siempre? ¿Podemos llevar confiadamente la verdad de la salvación y la resurrección de Cristo a todo el mundo? Tenemos la autoridad de Dios dada por Dios que nos capacita y nos da sabiduría, y nuestro trabajo es ser obedientes a su mandato y ser sus mensajeros fieles, contando a otros de la gracia que nos salva de la muerte y condenación eterna por el pecado, y que solo por la fe puesta en Jesús recibiremos su salvación y redención. Si lo hacemos, Dios es fiel y Jesucristo atraerá hacia sí mismo a los hombres y mujeres que han de ser salvos por la predicación de su evangelio. Que eso es lo que yo intento hacer con estos estudios bíblicos, de que todo el mundo que pueda creer en Él pueda ser salvo. Y para ello tenemos pues un canto hermoso que se llama Maranata. La palabra Maranata significa el Señor viene. Después de tener confianza en Dios, recibir nuestra salvación, es necesario estar esperando en Él. Antes de que Jesús viniera por todos nosotros, el pueblo de Israel y sus profetas esperaban su venida. El Señor cumplió las profecías, vino y redimió a todo aquel que creyó en Él y esperaba su venida. Y ahora que Jesús ya vino y resucitó, cuando se fue al cielo para prepararnos una morada, Él prometió volver por todos los que muriéramos esperando su regreso. Esto está en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. El apóstol Juan nos recuerda que Jesús puede regresar en cualquier momento y reitera de que quienes oyen la palabra de Apocalipsis y se comprometen a obedecer piadosamente por el poder del Espíritu Santo serán bendecidos en gran manera. Apocalipsis 1:3 dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardarán las cosas en esta escritas, porque el tiempo está cerca. Muchos ignoran el libro de Apocalipsis porque creen que es demasiado difícil de entender. Sin embargo, hay una bienaventuranza
para todo aquel que intenta leer las Escrituras y como las ponen en práctica haciendo todos los ajustes necesarios para obedecer lo que Dios requiere de nosotros en su palabra. Entonces, ¿por qué Apocalipsis nos ofrece una bendición especial? Respuesta: porque no existe otro libro que exalte con tanta exuberancia al Señor Jesucristo. Por lo tanto, Apocalipsis es una anticipación anhelante del regreso de Cristo y debería de mantenernos viviendo de una manera productiva para el reino de Dios. Deberíamos de estar motivados y gozosos, sabiendo que Jesús ha preparado grandes recompensas y un hogar maravilloso para nosotros allá en el cielo. Un día no muy lejano veremos a nuestro Señor cara a cara. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la santa ciudad. El lavar nuestras ropas espirituales no haya podido ser posible en nuestras propias fuerzas, pues nadie puede darse cuenta que está sucio si no hay nadie que le diga que lo está. Y todo este tiempo, a través de leer los pasajes e historias de hombres y mujeres en la Biblia, pudimos darnos cuenta, como si nos viéramos por un espejo y supiéramos cada uno personalmente cuán sucios estábamos. A través de toda la Biblia aprendemos que la obediencia a los mandatos de Dios trae grande bendición a nuestra vida aquí en la tierra, porque esa obediencia no podía hacer que el cielo se abriera para nosotros y quedar tan limpios y santos para poder entrar al cielo y cohabitar con Dios para siempre. Por eso Dios nos dio una promesa. El pecado es tan malo, sucio y corrosivo que al entrar un alma a este mundo queda manchada por el pecado por siempre. Y aunque en el Antiguo Testamento Dios dio una solución temporal para que pudieran ser libres del pecado por un tiempo, pero no podían ser libres de la iniquidad, que era la que genera el pecado, porque la paga del pecado es muerte, y alguien en la misma condición de hombre tenía que morir en lugar de cada uno de nosotros para podernos limpiar espiritualmente de toda maldad y así quedar santos para Dios. Lo único que podía no solo borrar, sino lavar nuestras vestiduras del horrible pecado era la sangre de un cordero limpio y sin mancha. Este cordero fue Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios provisto por Dios para la redención de todos los que crean en Él. Al aceptar el nuevo pacto de Dios con nosotros por medio de nuestra fe puesta en Jesucristo como nuestro Salvador, hemos lavado nuestras ropas espirituales en la sangre del Cordero y por cuanto nos hemos sometido a su voluntad salvadora, ahora estamos invitados a comer del árbol de la vida, el mismo árbol que Adán y Eva les fue impedido que lo tuvieran acceso por haber desobedecido a Dios comiendo del árbol del bien y del mal, con la astucia de querer ser iguales a Dios. Esto está en Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24. Adán y Eva descubrieron muy pronto que cosechamos lo que sembramos más de lo que hemos sembrado después de haberlo sembrado, y que Dios siempre cumple sus promesas y también sus advertencias. Y así Dios, dentro de su grande amor y misericordia, trazó un plan desde el comienzo del tiempo
y dirigió la historia de la humanidad hacia la cruz del Calvario, donde un día Jesucristo restauraría la desobediencia de los primeros hombres y mujeres, que por la desobediencia de Adán entró la muerte y todos morimos. Así también, por la obediencia de Cristo, que Él es la resurrección, entra entonces la resurrección para toda la humanidad, o la salvación para toda la humanidad. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga. El Espíritu Santo, al ver a un creyente del Evangelio abrir su corazón a Dios en el nuevo pacto, Él entra en su corazón y el creyente ahora se convierte en un redimido, en alguien hecho hijo de Dios, adoptado, y ahora parte de su iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Al cuerpo de la iglesia de Cristo también la Biblia lo llama la esposa de Cristo. Aunque esté formada por hombres y mujeres, la iglesia como cuerpo, su cabeza es Cristo, y los integrantes en su corazón tienen el Santo Espíritu de Dios. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis 22:17, el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye es toda aquella persona que anhela ser salvada por Dios de esta tierra, y por eso también dice ven. Y todo aquel que de esta tierra tiene sed de justicia, de que todo sea bueno y lo malo sea erradicado, también dice ven. Y viene Jesús. El Señor Jesús dijo, el que bebiere de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él la única fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. El Señor Jesús siempre está invitando a personas a venir a Él y participar del gran regalo de la vida eterna que Él ha dado. Y nosotros, como la novia de Cristo, que es la iglesia, debemos extender la misma invitación a todo el mundo para que todas las personas vengan y le entreguen su vida a Dios. Apocalipsis 22:20 dice, ciertamente vengo en breve. Maranata. Amén. Sí, ven Señor Jesús. ¿Cuándo volverá Jesús? Nadie lo sabe, pero lo cierto es que el regreso de Cristo no debería de ser una esperanza lejana para usted. Más bien debería de ser un recordatorio diario de que Dios siempre está activo en su vida. Él le deja en esta tierra después de que usted recibe su salvación para que crezca espiritualmente hablando en unidad con Él. Esto es lo que la Biblia llama madurez espiritual en Cristo. También nos deja el Señor aquí en la tierra para conducir a otros a un conocimiento de la salvación de Cristo. ¿Es esto lo que usted se ha mantenido haciendo? ¿Ha estado buscando al Señor y sirviéndole, acordándose de la recompensa maravillosa que le espera en el cielo? Cuando usted se encuentra con Jesús, usted sabrá y entenderá que las riquezas más grandes de este mundo caído no pueden ser comparadas con la gloria de estar en su presencia. Todo palidece en comparación con la presencia del Señor. Oremos. Gracias, Padre, por la vida que nos diste y el tiempo que nos regalaste para poder compartir y ver estas historias y pasajes de la Biblia. Yo te pido, por favor, que recibas como una ofrenda de amor este trabajo y que lo uses, si así tú lo deseas, en cualquiera de estos videos
para que muchas más personas puedan conocerte y aceptarte como su Señor y Redentor. Mil gracias por poner tus hermosas manos en este proyecto de salvación, que ojalá te pueda servir para que más y más personas puedan ser salvadas en esta tierra, y que cuando yo ya no exista aquí en la tierra, que pueda seguir llegando a todas estas personas tu palabra de salvación. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y si usted es primera vez que ve un video como estos y que le gustaría entregarle la vida a Jesucristo nuestro Salvador, yo le invito a que haga esta oración en este momento. Dígale: Señor Jesús, hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús, perdóname todo lo que te he ofendido de pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Yo quiero tener mis vestiduras limpias para que cuando vengas por nosotros pueda entrar a tu presencia para siempre y vivir para siempre, libre de toda iniquidad. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida allá en el cielo y séllame con tu Santo Espíritu para siempre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Estoy muy contenta porque terminamos. Fueron, pues creo que más de 2 años con este estudio, pero tengo el reto de volverlo a comenzar. Vamos a comenzar de nuevo a verlo. Tal vez nos vayamos viendo libro por libro, pero son las mismas historias de hombres y mujeres en la Biblia, y a ver qué más podemos nosotros aprender de tanto que el Señor tiene para darnos. Porque hay un versículo que para mí es muy importante cuando se me fue revelado, es San Juan capítulo 17, versículo 3, donde dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual tú has enviado para salvarnos. Entonces, la vida eterna comienza desde el momento en que nosotros recibimos nuestra salvación y desde el momento en que nosotros queremos conocer a Dios. Y conocer a Dios es la vida eterna. Tenemos toda la eternidad para conocerlo, porque el Señor es lo más grande y poderosísimo que existe. Y bueno, comenzamos entonces de nuevo viéndolo con este libro que nos ha dejado nuestro Señor y que ha preservado, que es la Biblia. Para nosotros es la palabra de Dios. Y desde Génesis hasta Apocalipsis vamos a ver más de hombres y mujeres de la Biblia y lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Que Dios los bendiga, que sigan pasando unas excelentes vacaciones y si Dios quiere, les hablaré luego. Hasta luego.